¿Por qué crees tú entonces que muchos católicos se van con el protestantismo? ¿Qué crees tú que les llama la atención? ¿O qué es lo que al mismo tiempo estamos haciendo mal como católicos? ¿Qué pudieras decirnos? Yo no le echo la culpa a la Iglesia Católica, yo digo que es por falta de conocimiento. Lo mismo que me pasó a mí, como me dice esa señora, no conocemos la doctrina católica. Y yo no entiendo por qué hay personas, inclusive aquí me llegó un señor diciéndome el otro día que la esposa era hasta ministra de la comunión y por X razones se fue. Entonces ahí no hay madurez espiritual, ahí no estamos siguiendo al Señor, estamos ahí sirviendo para que nos den las gracias y para que nos agradezcan y nosotros no le servimos a Dios para eso. Si una persona se va de la Iglesia Católica es porque no conoce la doctrina y no ha llegado a tener ese encuentro verdadero con el Señor. ¿Qué es aquí, hermano? Saber que el Señor está presente en la hostia consagrada, porque a mí lo que me enamoró fue saber que Él está ahí presente y el Santísimo, saber que Él está ahí presente y que lo podemos ver, porque lo podemos ver, hermano, estamos viendo ahí una hostia consagrada, pero ahí está Él, Ujú. y en el otro lado, y le dan a uno un pedacito de galleta soda, un pedacito de pan que hizo la esposa del pastor, y nosotros nos decían que era un simbolismo. Entonces, ¿qué pasó cuando, bueno, cuando yo vine a la iglesia católica? Para mí era la Santa Cena y un simbolismo, eso era lo que yo creía, hasta que a mí nadie me dijo que era la hostia consagrada, nadie me dijo qué era, y el mismo Señor se fue manifestando. A Mm, mí en un momento, recibiendo la comunión, a mí me supo a sangre, mm. yo me la puse, yo me la pegué al paladar, y a mí me supo a sangre, yo sentí como cuando uno se rompe y le sale un poquito de sangre, yo me quedé ahí saboreándola y yo me ataco a llorar, yo me ataco a llorar cuando yo recibo al Señor. Listo, hermano, ¿De mi hermana? ya ahí estamos. Excelente. Vamos a ver si le Fue un entramos. reto, pero gracias a Dios nos pudimos conectar. Sí, Bendito sea Dios. Ya sabe que cuando uno quiere, pues, hacer algo a favor del reino, pues, el enemigo a veces, pues, no está muy contento, ¿verdad? sí, más que no le conviene, ¿verdad? No le conviene. Sí. Pues, mi hermana, pues, bienvenida, ¿eh? Es un placer tenerte acá. Eh, Vamos a marcar la historia, porque eres la primera mujer que, pues, está compartiendo acá con nosotros su testimonio de cómo después de tanto tiempo de andar en el protestantismo, pues, ahora estás plenamente en la comunión con la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Así que eres la primer mujer que tengo acá y que En vamos a serio. estar entrevistando, así que, pues, vamos a marcar la historia, ¿no? No, Entonces, mi correcto, hermana, correcto. Es la pues, primera vez que doy el testimonio también de esta ah, manera. qué bonito, pues, qué Sí. privilegio para mí, mi hermana, tenerte y escucharte. Bueno, pues, como sabemos que el enemigo no anda contento y hemos tenido unos pequeños problemas con la tecnología, pues, vamos a ponernos en las manos de Dios, ¿le parece? Correcto. Bueno, pues vamos a comenzar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Señor, te damos gracias por esta oportunidad en la que nos encontramos de nueva cuenta para poder, pues, compartir a través de este medio con todas estas personas que nos estarán escuchando este testimonio de parte de nuestra hermana Cinia, de cómo tú, Señor, pues la has guardado, la has cuidado en todo este peregrinaje, en esta travesía. Y bueno, también ella nos estará compartiendo de cómo tú, pues la trajiste de regreso a casa. Por eso es que nos queremos poner en tus preciosas manos y te pedimos que, pues, que nos guardes, que tú guíes esta conversación y que este testimonio sea para la honra y gloria de tu precioso nombre. Damos gracias en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Pues mi hermana, pues en base a lo que me compartiste anteriormente, entiendo que fuiste criada como católica, recibiste algunos sacramentos en la iglesia como el bautismo, la Correcto. comunión y la confirmación también, ¿no? Todos correctos, sí. Entonces, también recuerdo que estuviste más o menos en la iglesia católica hasta tu adolescencia, que 18 años más o menos, que vas y visitas una iglesia protestante. A los 18 años me invitaron a ir a una iglesia protestante, correcto, sí. A los 18 años. Y después de ahí, ¿estuviste
varias décadas, de hecho, en la iglesia protestante. Recuérdame cuántos años son, ¿más de 30 años? Estuve 33 años fuera de la iglesia católica visitando. Wow, ¿y esos Sí. 33 años estuviste en lo que es la iglesia evangélica? Estuve yendo por asuntos de donde yo vivía, me tocaba como estarme trasladando, nunca estaba fija en un solo lugar donde yo vivía, entonces iba a la iglesia donde que me quedara más cómoda. En ese momento, en ese trayecto, yo no tenía discernimiento de la diferencia de una con la otra. Para mí, evangélicas eran todas. Yo decía, qué raro, porque aquí se predica de una manera, o se visten de una manera, o cantan de otra manera. Ya después ya fui teniendo discernimiento que unas eran pentecostales y otras eran asambleas de Dios. Así estuve en varias, y realmente ahí fue donde conocí la palabra de Dios, empecé a leer la Biblia, me hablaron de Jesucristo, me hablaron de Dios, el amor, ¿verdad? Entró el amor de Dios en mi vida, lo acepté como Señor y Salvador de mi vida, que eso es lo que ellos hacen, que yo decía que los católicos no lo hacen, y con el perdón, porque va a sonar gracioso lo que yo decía, porque cuando ya yo estaba en esa rama, yo decía, criticando a los católicos, que los católicos tenían licencia para pecar. Yo decía, los católicos tienen licencia para pecar, entonces ese era mi lema. Hasta ahora que estoy acá adentro y realmente pues la licencia se la da uno mismo, ¿verdad? Bien dicho. Resulta que, bueno, así estuve varios años, sucedió en el 2000, bueno, también en un momento me dio como un poco de frustración porque una compañera desde yo estudiaba me invitó a ir a un baile. Pero cuando yo venía de regreso de ese baile, yo dije, ¿para qué ir a bailar si eso yo no le tomo, no le veo sentido, no le veo razón de ser? Pero a la vez venía pensando, porque como estaba yendo a una iglesia evangélica y todo es pecado, pero ahí sí es cierto que todo es pecado, me entró como una frustración y yo dije, pero qué frustración, si todo es pecado, mejor yo no vuelvo, porque todo lo que uno hace es pecado. Y entonces yo no volví. En eso se vinieron, aquí en Costa Rica al menos, un montón de pastores evangélicos que los agarraron porque tenían montones de propiedades y montones de viviendas y montones de dineros acumulados y bueno, no sé qué pasó, no sé si aquí en Costa Rica o a nivel de algunos otros países, y los sacerdotes ahí con ciertas historias. Entonces yo dije, si eso es, mejor yo ni vuelvo a ninguna iglesia. Eso nos pasa, y lo hago acá de una vez para que no se me olvide, que eso nos pasa cuando nosotros somos seguidores de hombres. Y Jesucristo lo dice bien clarito, no tenemos que ser seguidores de hombres. Bueno, en esa parte caí, lamentablemente, ¿verdad? Pensándolo así, porque realmente en este proceso pues ya uno se da cuenta de la madurez espiritual y a dónde estoy y cómo estoy. Pasaron 12 años sin ir a una iglesia. Yo me separé de la iglesia a la que iba aquí por aquí cerca, por cierto, la Bautista, que fue la última que asistí por muchos años, pero también era muy inconstante. Iba, me regresaba, me desaparecía y allá al tiempo volvía. Y la ventaja que tenemos en la iglesia católica es que tenemos todos los días de lunes a domingo, de domingo a domingo. Y en esa solamente era miércoles y domingo. Si un domingo usted no fue, ya no volvió por toda la semana, y si ese siguiente domingo no quiso levantarse, que qué pereza ahí, ya se le va uno en 4 domingos y no fue en un mes. Y ahí pues uno se va enfriando bastante. Entonces allá qué pereza y no, y no me levanto. Así estuve muy inconstante. Yo no era mucho de estar yendo a las iglesias y la verdad es que le tenía pereza a Dios. Y yo le digo aquí a la gente, yo no sé por qué le tenemos tanta pereza a Dios, de verdad, si Él no nos exige nada. Todo es libertad. Bueno, el punto llegó que me separé por 12 años. En esos 12 años me invitaron, ahora que estábamos escribiendo, me recordé que visité hasta Los Cabos, y eso son unas ceremonias extrañas que yo ni entendía, pero ahí iba porque me invitaron. De hecho, que no, ahorita recordando con usted, hablando con usted, que le estaba mandando escrito, pero no se lo envié, que esa parte la debo confesar porque yo nunca la confesé, porque yo no sé qué ceremonias y qué nos dicen que hagamos y uno no sabe porque uno no conoce, porque es en otro idioma, y a mí se me había olvidado eso, me lo recordó ahorita la comunicación con usted, esa parte, que sí, yo iba y hay unas ceremonias ahí para que uno se haga atado, y yo no sé, y esa parte pues sí la voy a tener que confesar porque no la recordaba, ahorita se me vino presente. Mm. Bueno, hasta eso, y llegué a un momento en que no sé, el demonio, ¿verdad? Que nos atrapa y nosotros nos dejamos envolver en esas marañas, en esas telas de araña, más bien de él, que nos volvemos ciegos y sordos espiritualmente. Y la Biblia en un momento para mí no tenía sentido, yo leía la Biblia, no me decía nada. Eh,
llegué a sentir que Dios ya no tenía ningún sentido para mí. Yo le dije, así literalmente yo le dije, Dios, no quiero nada contigo. Yo sentí que yo me corté el cordón umbilical con Dios y me fui, me separé, hice exactamente lo del hijo pródigo y no me fue nada bien. O sea, igualito que el hijo pródigo, era, no nos va nada bien cuando nos salimos. Yo diría que me salí de Dios, no de la iglesia, porque las congregaciones no nos van a salvar, nos va a salvar Él, de acuerdo en la unidad en la que estemos con Él. Pero comentándolo directamente, mi relación con Dios, que estaba ahí un poquito ajustadita, pero en ese momento se desajustó, se descarriló, me descarrilé el camino y le dije, no quiero nada contigo. De hecho, que boté todo lo que tenía, que era de lo que significaba religión. No volví a escuchar nada. Mucho tiempo me la pasé así y yo me sentía muy sola, muy vacía, me llegué a llenar de mucha ira, de mucho rencor, de mucho odio, sentía algo feo dentro de mí, y pero no buscaba de Dios. Y ya pasando mucho tiempo, llegué a un momento en que yo decía, qué ganas de irme, desaparecerme, irme para un lugar donde nadie me conozca, con una, así, sin nada, vacía. Y bueno, yo sentía ese vacío y esa necesidad, como según uno piensa que porque tengo un problema acá y yo me voy a ir para otro país, eso se me va a solucionar, pero resulta que yo llevo eso ahí adentro, son sacos que llevamos dentro, entonces son cargas internas que no las podemos vaciar si no se las entregamos a Jesucristo. Bueno, viví ese tiempo, para no extender mucho el trayecto ese de los 12 años de que viví así. Me fui del trabajo donde estaba, tenía 26 años de estar en un lugar trabajando como asistente dental y no me sentía muy feliz, no me sentía tranquila. Ya llegué a un momento en que quise irme, lo estuve planeando por un año. Curiosamente, un día llegando a donde vivo, voy sacando la llave para abrir y una voz interna me dijo, ya se le llegó la hora de irse. Yo en ese momento estaba ahí con, no tenía, no era mi novio ni éramos pareja, pero esos compañeros que de momento, ¿verdad? Que uno sale ahí de momento y comparte ahí en ciertos momentos. Entonces le dije a él que había tomado esa decisión. Bueno, me dijo lo que me dijo y yo siempre me fui. Y es bonito vivir esas experiencias, hermano, porque yo creo que solo así, solo viviendo en el charco nos damos cuenta de dónde estamos y a dónde vamos cuando el Señor nos da la mano. Yo me sentía que yo vivía en un pantano, era un fango tenebroso, yo no veía la luz en momentos tan oscuros en mi vida, no había felicidad. Bueno, me fui de ese lugar, en ese momento a veces recuerdo, estuve sin trabajo 3 años y un mes. Estuve ahí algunos momentitos que me llamaban para hacer unos días o unas vacaciones y inestabilidad completa económicamente, ¿verdad? Porque sin un trabajo fijo, pues inestabilidad completa. Empecé a vender unos aceites para hacer masajes. Y bueno, ahí me enteré que de la clase de masajes que hacen, ¿verdad? Hasta mi mamita, venga, que aquí se gana muy bien, me decían las muchachas cuando llegaba, yo salía corriendo. Y bueno, ahí sí estuve bastantes meses. Encontré una muchacha, si me recuerdo algo de lo pasado, ahí lo menciono. Me encontré una muchacha, nos hicimos amigas, bueno, ahí medios amigas, yo la visitaba y compartíamos. Resulta que ella por cosas de malas relaciones ahí en ese camino donde iba a vender los aceites para masajes, me encontré dos muchachas que por malas relaciones con sus esposos se hicieron lesbianas, por dicha, bueno, nunca me faltaron el respeto, nunca me salieron con nada extraño. Y a esta última, un día me dice, qué extraño que usted no consiga trabajo. Usted nunca le han hecho una limpieza, me dice. Le digo yo, no. Y entonces resulta que me dice, bueno, yo aquí tengo un muchacho que me viene a leer las cartas y nada más yo lo hago por vacilón, y por entretenerme, por pasar el tiempo, pero aquí es donde yo digo que cuando Dios hace las cosas, las hace de verdad que perfectas, porque yo digo, ¿porque ella no me puso la cita con ese muchacho? ¿Por qué me mandó a otro lugar? Me dice, no, pero yo no quiero que la vea él, le voy a hacer una cita. Coge el teléfono, hace una llamada, me saca una cita, ya habló con la señora, hizo una cita, termina de hablar con la señora y coge la cartera, me da 10.000 colones. No sé si sabe cuánto es aquí en Costa Rica, 10.000 colones en aquel tiempo, eso fue que en el 2012. Coge un papelito, así anota la dirección y me dice, venga, ese día era martes, vaya el jueves a las 2 de la tarde. Ya se pasó el jueves, yo me fui, yo decía, Dios mío, ¿para dónde voy? Yo sentía que iba para el aborto y de verdad que fui a abortar todo lo que llevaba por dentro, porque bueno, vamos a ver qué fue lo que pasó. Bueno, ya llegué, la señora me estaba esperando,
y ya no recuerdo qué me dijo, no recuerdo si me preguntó algo, qué me dijo. La cuestión es que el punto es que nos sentamos, ella al otro lado del escritorio, yo acá al frente, y tira las cartas y me vuelve a ver muy sorprendida y me dice, pero es que usted no tiene nada, me dice toda sorprendida, usted lo que me dijo, usted está a falta de Dios. Y eso a mí me lo decía muchas personas. Y a mí me daba un coraje que me dijeran eso porque yo llegaba a la casa con una rabia que yo decía, pero es que yo no necesito que nadie me mande a ninguna iglesia porque yo oro y hablo con Dios ahí en el cuarto y yo no necesito ir a ninguna iglesia para estar bien con Dios, decía yo con una arrogancia terrible. Y esa señora me dice lo mismo. Entonces, yo no recuerdo lo que ella me dijo en el trayecto, yo no recuerdo, yo recuerdo que, bueno, aquí me brinqué un montón, hermano. Aquí me brinqué lo principal, me voy a retrocederme porque esta parte que en el trayecto del trabajo, por eso le dije, y esa parte es la más importante del punto como inició. Resulta que cuando yo me fui de ese trabajo, tenía ya como 2 años, 2010 un año y algo tenía. Y yo estaba en una conversación con Dios. Yo no sé cómo me olvidé de eso, porque uno se emociona y se brinca las cositas. Y ese momento yo estaba hablando con Dios. Estaba en esta posición, así estaba, sentada en una cama. Y yo le dije, Señor, ahí sí existía Dios, ¿verdad? En ese momento. Pero yo no le dije, te necesito a ti. Yo dije, Señor, yo necesito vida social. Pero no me gustaría ir ni a un bar, ni a un salón de baile, ni balneario, ni nada del mundo. Yo hice un recorrido mental de todas las cosas del mundo. Yo dije, no, no, ahí no me gustaría conocer gente. Lo más saludable es en una iglesia. Ay, pero ¿a cuál? Yo he ido a tantas y me puse a pensar aquí en el lugar donde estoy aquí, se llama San Juan de Tibás, por cierto que asisto a la parroquia San Juan Bautista. Y entonces, ya yo le dije, yo quiero, lo más sano es una iglesia. Y entonces yo, en la posición que estaba así, yo hice un recorrido mental de todas las iglesias evangélicas que estaban en ese momento. Yo le dije a él, no, no, ninguna me gusta. Y me fui con mi mente allá abajo, yo digo bajo porque aquí estoy hacia el oeste, o sea, de aquí donde yo estoy hacia el oeste está esa iglesia, la Bautista, que fue la última que asistí. Y como le dije antes, iba y me venía, me desaparecía, me volvía a desaparecer y una inestabilidad. Y yo le dije a Dios, yo estaba así en esa posición hablando y yo le decía, no, no, ahí no quiero volver, qué vergüenza. Yo iba, me desaparecía, venía y me iba. No, 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 yo ahí no quiero ir. Hermano, cuando yo estaba en esta posición, yo le comenté ahí en el, en el escrito, yo sentí que Dios cogió una carrucha de acá y me la jaló y me hizo así en la parroquia. Así voy a poner acá, me hizo así. Mm. Y esta que está aquí, ¿qué es? Resulta que yo estaba diagonal a la parroquia. Cuando él me dijo, pero así, yo no miento, como dice Pablo, Dios me estaba escuchando y me dijo, ¿y esta que está aquí qué es? Y yo donde estaba así en esta posición, yo solo le dije, Señor, tú sabes que la iglesia católica no me gusta. Yo sentí que él me hizo así y entonces yo le dije, bueno, Señor, la que tú pongas en mi corazón y yo sienta en mi corazón ir, ahí iré y daré testimonio. El cual no tengo ni idea qué testimonio le dije, pero yo le dije eso. Bueno, ahí terminó la conversación con Dios, no estaba orando, estaba conversando con él. Pasó de ese tiempo un año o antitos de un año cuando sucedió esto de la señora donde fui. Bueno, ahí pasó ese tiempo, yo no fui a la iglesia, yo no hice nada, yo no le hice caso, nada más. Posiblemente estaba esperando a ver qué pasaba. Yo me olvidé del asunto, la verdad es que yo me olvidé, yo nunca me volví a acordar de esa conversación con Dios. Cuando esta señora me manda, esta señora me dice, pero es que usted no tiene nada, usted lo que está a falta de Dios. Y cuando ella me empezó a hablar y a decirme que yo no recuerdo qué fue lo que ella me dijo, algo me tiene que haber dicho que yo le contesté, pero es que a mí la iglesia católica no me gusta, lo mismo que le dije a Dios. Entonces ella muy sabia, yo digo, yo la bendigo a esa señora porque ella es una bruja y sale aquí en Costa Rica en un canal, creo que son los 31 de diciembre, no, los primeros de enero, ahí dando pronóstico de no sé qué cosas. Yo no sabía que era ella, después de que ella después de que tuve ese encuentro con ella, la vi ahí en el canal, Dios Santísimo, es esa señora, con unas uñotas ahí terribles. Entonces, bueno, el punto es que cuando ella me dijo, no, pero es que a usted no es que a usted no le gusta la iglesia católica, me dice,
Lo que pasa es que usted no conoce la doctrina católica. Me dice, vaya donde usted vive, vaya a la iglesia, busque, aprenda, conozca, y cuando usted conozca la doctrina católica, usted decide si se va o se queda. Yo nunca voy a olvidar esas palabras de esa señora. Y me dice, yo le voy a mandar ahora a un lugar. Bueno, ahí me siguió hablando, me contó algunos testimonios de algunas pacientes que ella le llegan ahí, de cómo uno se tiene que programar la mente y preparar ahí lo que uno quiere y cómo le llegan a uno las cosas de acuerdo a cómo uno se las programa. Nunca me habló nada de brujería la señora, en fin. Y al final, cuando me dice, yo la voy a mandar a un lugar, yo me quedé esperando a ver a dónde yo, Dios mío, ¿dónde me irá a mandar esta señora? Nunca por la mente me pasó a dónde me iba a mandar. Ese día era jueves. Me dice, váyase por esta calle, usted se baja del bus y coja acá para arriba, ya me indicó por dónde, me dice, llegue a la catedral, entre por la puerta sur, váyase por el pasillo derecho y llegue hasta el fondo. Ya ese día, a la hora que yo me vine donde ella, eran las 2 de la tarde, yo no sé qué hora llegué yo a la catedral es como le comenté, en San José, en Costa Rica, es la capital, y ahí es donde está la catedral. Resulta que yo entré, yo no supe qué era lo que había. Estaba una luz tenue, había un poco de gente. Yo me fui al frente exactamente como la señora me dijo, yo me arrodillé y de lo que había yo me ataqué a llorar. Yo no vi nada porque yo siempre tuve los ojos cerrados y llorando y llorando y llorando. Cuando lo que había terminó, ya todo el mundo se levantó para irse, yo no sabía qué me pasó, yo no entendí qué había, no entendí qué fue lo que me sucedió, como cuando uno lo atropella a un carro y lo deja ahí como medio tambaleando y uno no sabe qué fue lo que le sucedió, al final no le pasó nada, pero todo fue bueno. Yo me levanté, hermano, yo volví a ver aquella catedral, aquella inmensidad de techo, porque es inmensamente grande. Yo decía, y yo me ponía las manos acá, y yo volví a ver aquella inmensidad del techo, y yo decía, Dios mío, ¿qué es lo que hay aquí que yo siento esto? Pues yo atacaba, lloraba, 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 yo con las manos aquí puestas, sintiendo algo, pero yo no entendía qué era lo que yo sentía. Yo decía, yo sintiendo esto en la iglesia católica, decía yo. Y yo vengo de la iglesia evangélica, yo nunca había sentido eso, en ninguna. Yo decía, Dios mío, ¿qué es lo que hay aquí que yo siento esto en la iglesia católica? Se lo repetía, bueno, al final yo no me podía ir de como yo estaba hecha un llanto. Como pude, bueno, ya ahí me tranquilicé y me vine para Tibás. La señora en el proceso me había puesto en contacto con unas amigas de ella para que me ayudara, para que me alquilara una casa, un apartamento, mientras yo conseguía trabajo y que después le empezara a pagar. Resulta que, bueno, ya me puse de acuerdo con la señora, me fui, yo estoy aquí donde estoy, se llama San Juan de Tibás y de la señora vive aquí hacia el este, que se llama la Florida de Tibás. Y la señora, y puede irse uno caminando y es cerquita. Me voy con la señora, ya me recogí aquí por la parroquia y al otro día, ¿verdad? Eso fue ya viernes. Me voy y cuando yo vengo de hablar con ella, yo venía peor. Ya ahí yo venía peor, sintiéndome que si yo me sentía como yo me sentía, porque lo que viví en ese momento fue el jueves, fue ese momento, pero lo que había dentro de mí, como no había recibido la sanación, pues ahí seguía, la angustia, todo lo que le comenté hace un rato. Y yo venía de donde la señora, yo decía, Dios mío, si yo me siento así como me siento, si me vengo a vivir acá, me voy a sentir peor. Yo, bueno, yo venía, el mundo para mí, simplemente, yo decía, Dios mío, ¿qué es esto? Y muchas veces yo sentía antes una necesidad de morir. Yo en realidad decía, la verdad es que vale lo mismo vivir que morir. Me da igual, mi vida no tiene sentido. Por eso le decía que cuando me recordaba algo, eso lo mencionaba, mi vida ya no tenía sentido. Yo me quería morir, los carros me querían atropellar porque yo me quería morir y ahí yo estaba llamando a la muerte. Y llegué a un momento en ese proceso que me da igual. Entonces, no estoy haciendo nada en este mundo, ¿para qué estoy? Y ese proceso fue antes de que Dios me indicara. Bueno, vivía una vida así y lógicamente uno sin Dios no vale nada, hermano, uno sin Dios no vale nada, uno está muerto en vida, la verdad. Y bueno, ya me vengo donde la muchacha, vengo exactamente aquí donde estoy, en la macrobiótica donde estoy trabajando ahora, y en ese momento había otra muchacha. La muchacha no sabía nada de lo que a mí me había pasado el día anterior, ese día ya era viernes. Y vengo y ya me ve, ya está aquí en el mostrador y ya me ve, y curiosamente como muy sorprendida, está un muchacho sentado allá en la esquina y ella lo señala y me dice, muy sorprendida, ay, ve a ese muchacho, va a la iglesia católica. Y yo lo vuelvo a ver, el muchacho se me tira encima, yo empiezo a llorar, él me abraza, yo me ataqué a llorar, pensando en lo que me había sucedido el día anterior. Entonces, bueno, nos fuimos allá por la parroquia,
por la puerta donde estaba en ese momento la capilla del Santísimo, que no sabía ni que era el Santísimo, ya le cuento. Y ya él me empezó ahí a hablar, a consolarme, me invitó a que fuera a la renovación carismática, de hecho que ahí fue donde nací, que fuera a la misa, que fuera al Santísimo, que yo no sabía de qué me estaba hablando, que estaba la renovación carismática y que tenían el Santísimo expuesto, que hacían unos papelitos para oraciones, y bueno, el punto es que me dice, vaya Santísimo, mañana, hoy está expuesto, me dice. Como le digo, yo ni sabía de qué me estaba hablando. Y en ese momento el padre estaba remodelando la parroquia y las misas las hacían acá en este lado donde está, donde está así el salón parroquial. Yo pasé ese día, yo vi algo y como ya estábamos próximos a agosto, ese día era 1 de junio del 2012. Ya después, unos meses, unos días después que ya se ajustaba como por esta fecha que venía la Virgen de los Ángeles, yo le dije a mi amiga que estaba acá, mira, ahí tienen a la Virgen de los Ángeles. Y resulta que después me di cuenta que era el Santísimo, que tenía el Padre expuesto, porque yo pasaba al frente y lo veía, y yo pensaba que era la Virgen de los Ángeles. Todavía un mes después, yo no sabía que era el Santísimo, yo no sé cuánto tiempo pasó para que yo supiera que era el Santísimo. El punto es que yo no sabía que era el Santísimo, hermano, pero la presencia de él viva y real, porque resulta que después me di cuenta que a lo que yo llegué ese día a la catedral, lo que había era una hora santa. Y cuando me dicen las señoras, si usted se imagina las horas santas que hacen en la catedral, digo yo, ay, no puede ser si yo estuve en una hora santa en la catedral. Imagínense cómo me recibió el Señor, como la Mm, hija pródiga completamente. Y mm. claro, tenía que sentir lo que sentí, ¿verdad? Una hora santa ahí en la catedral, que dicen que son, bueno, yo es la única que he asistido. Y bueno, ya el muchacho me invitó, yo fui en la noche a la iglesia, bueno, aquí al salón parroquial, que era la iglesia, ahora en ese momento, que era donde se hacían las misas. Hermano, yo entraba llorando y salía peor. Yo no había misa que no entrara llorando. Y yo decía, Dios mío, y había algo tenue, una música tenue, bajaban las luces, había algo, y yo decía, Dios mío, pero ¿qué es lo que hay aquí? Y yo me salí, ese día era viernes primero, y resulta que después, ya tiempo después, me di cuenta que era que el padre que estaba en ese momento celebraba lo del Sagrado Corazón de Jesús. Y entonces le hacía la fiesta al Sagrado Corazón de Jesús, pero era algo de lo más bello, bueno, era entrar al cielo. Yo me fui porque era la primera vez y yo no sabía ni a qué hora iba a terminar ni qué era lo que se estaba celebrando. El punto es que yo me fui, yo me iba diciendo qué es lo que hay ahí, que yo siento esa presencia. Y yo no me quería ir, pero me fui porque yo no sabía a qué hora terminaba. Y a mí nadie me, sí, a mí nadie me explicó porque nadie me conocía. El punto es que ni el muchacho me explicó nada. Algo, pero de las cosas bellas y más deliciosas que yo he probado, los manjares más exquisitos que el Señor me regaló. Yo digo, él me recibió con los mejores manjares. Mm. Yo creo que, bueno, no quiero ser jactanciosa, pero yo creo que nadie se ha comido lo mejor como yo me lo comí cuando el Señor me trajo al principio, pero es algo de las, cuando yo me pongo a pensar, yo lloro, hermano, yo le digo, Señor, me regalaste los mejores manjares, las Mm. delicias las tenías guardadas para mí, porque si yo hubiera llegado tiempo después, yo no hubiera encontrado lo que encontré, era ese momento. Y entonces el punto es que, bueno, ya yo iba y venía, me iba a la misa todos los días, y ahí empecé a venir a la misa todos los días. Sí, creo que hasta recibí la comunión, no, sí, ya me había confesado, ya había ido a un sacerdote allá a la catedral, no, a San José, a la iglesia del Carmen, sí me había confesado ya, entonces vine acá, yo ya recibí la comunión, pero era algo. Antes, cuando yo iba a la iglesia, como entre 16 y 17, y todavía veo gente que cuando el padre está haciendo la consagración se pone en esta posición en la banca. Yo me sentaba ya por las últimas bancas. Siempre uno cuando llega ahí como con miedillo y empieza de abajo para arriba, ¿verdad? Empieza con las primeras bancas y va haciéndose un poquito más para arriba. Yo me sentaba ya como en las últimas bancas y yo me ponía en esta posición. De hecho, que un día estaba atacada llorando y cuando abrí los ojos ya el padre había terminado de la comunión y al final no fui a recibirla porque yo no me pude levantar. Era algo increíble lo que yo sentía. Mm. Pero en una de esas el Señor me dijo, claro, yo no sabía, como le digo, yo no sabía ni qué era la hostia consagrada, ni qué era el Santísimo, mucho menos lo que el Padre estaba haciendo en el momento del altar de la consagración. Y el Señor me dijo, abra los ojos, mira, así me lo dijo. Y desde ahí yo nunca más volví a cerrar los ojos cuando el Padre está haciendo la consagración. Siempre estoy ahí atenta, mirándolo y hablando con él. Y al principio, los primeros días, primeros meses, primeros años, cada vez que hacía el Padre la consagración, yo me acordaba de esas palabras del Señor de Dios cuando me dijo, y esta que está aquí, ¿qué es? Y yo le decía, Señor, si tú me invitaste a venir acá es porque aquí estás presente.
Me costó mucho lo de María, entonces había cosillas que yo no, como que no las aceptaba, como que no las llegaba. Cuando el padre predicaba algo, como cuando predicó lo de Pedro, cuando el Señor le dijo que te entrego las llaves, entonces que lo asociaron con el Papa, entonces a mí esa parte como que me chocó porque estaba empezando, entonces como que yo esa parte no la recibí. Pero yo decía, Señor, si tú me invitaste acá, es porque tú estás presente, yo aquí estoy porque es tu voluntad, no la mía. Y así todos los días, todos los días. Bueno, llegó el punto en que un día le dije a un hermano de la renovación, digo, yo no sé qué es el Santísimo. Me dice, ¿no sabe qué es el Santísimo? Y yo, no. Ah, es una hostia consagrada. Me puso así la mano y me dice, y ya eso me dijo. Y al final no me dijo nada porque no me explicó. Yo fui a la catedral varias veces, como yo estaba sin trabajo, yo me iba a la catedral que tienen, yo no sé ahorita porque no he vuelto a ir, que tenían el Santísimo expuesto todo el día. Y yo me fui. De hecho, que yo no sabía en ese momento todavía qué era el Santísimo ni qué era la hostia consagrada. Y me voy, me quedo viendo. Estoy como a unos 50 metros unos 50 metros mucho, a el espacio del pasillo donde está él y como tres bancas hacia atrás. Resulta, hermano, que yo lo estoy viendo y yo me quedo viendo la imagen de la hostia en lo que estaba ahí, que no sabía qué era. Se me presenta el rostro de Jesús. Se quita el rostro de Jesús y no miento. Como dice Pablo, se me presenta el rostro de María. Pero, y después se me quitaban y se me presentaban los dos. O sea, yo veía el rostro de María y el de Jesús. Era una película. Yo me quedaba ahí viendo, yo decía, pero eso estará ahí. Se me quitaba Jesús, se me ponía María, se me ponían los dos. Veía el rostro de él, se me ponía el corazón palpitando, pero el corazón, no un corazón pintado, era la carne, el corazón ahí palpitando, haciendo como con el corazón, un corazón. Y se me pone una imagen de la Virgen que yo la buscaba y yo no la encontraba. Yo decía, pero ¿cuál era? Es que no, yo me puse a buscarla en Google y veía todas las imágenes y ninguna me apareció. Yo decía, qué extraño, ¿por qué no la encuentro? Bueno, resulta que acá tenemos el patrono San Juan Bautista y la Virgen de la Valvanera, que es la patrona de acá, y yo me sentaba ahí a la par de ella, yo nada más la volvía a ver, pero nada más. Y más que yo todavía no le había entrado a María, entonces yo nada más la volví a ver. Y ya estando acá me di cuenta que se llama la Valvanera. Y cuando yo no era nada, o no era, cuando no era nada y cuando no era católica, yo escuchaba la Valvanera porque había una pulpería por acá que se llama la Valvanera, y después escuchaba la Valvanera. Yo decía que será la Valvanera, nunca me imaginé ni sabía que era la Valvanera. Cuando ya llegué acá me di cuenta. Resulta que había una saliendo al pasillo que viene del parqueo, y el padre en ese momento tenía una ahí puesta donde tenía unas florcitas y no sé para qué la tenían en ese lado, ahora la quitaron porque se la quisieron robar y el padre ese nuevo que vino la puso allá al frente y arriba en el techo, para que no se la roben. Ya, hermano, paso y la vuelvo a ver así sorprendidísima con el dedo, le dice, ajá, fue usted la que se me apareció allá en la hostia, hermano, la Virgen de la Valvanera fue la que se me presentó en esa Mm. hostia, porque yo la veía, yo decía, pero es que ninguna es, y me quedo viéndola, resulta que ella estaba sentada así y todas tienen el niño en esta mano y ella lo tiene acá, vamos a ver, ella está así, sí, ella lo tiene acá y con el vestido, y me quedo viéndola, la Virgen de la Valvanera fue la que se me presentó en la hostia consagrada. Bueno, yo estaba viendo y viendo esas imágenes, estaba viendo una película, yo así ida viendo como ida, así como decimos aquí en Costa Rica, como tontito, como tontita. Yo dije, no, yo voy a acercarme para ver si eso está ahí. Y me asomo y me acerco y ya no vi nada, ya nada más vi la hostia blanca nada más y no vi nada más y ya ahí me quedé viendo y viendo y ya no pude ver más. Tuve muchas manifestaciones después acá cuando ya venía a la capilla también que veía y como le digo, no sabía hasta en ese momento que era el Santísimo Sacramento. Y un día, ya de tanto estar, ya él mismo se me fue presentando, ya él se fue manifestando que es él el que está ahí, ¿verdad? Santo y vivo, presente. Sí me ha hablado el Señor en un momento de crisis, cuando empecé acá, yo estaba muy angustiada frente al Santísimo, clamando misericordia, pidiéndole ayuda, cuando yo ese día nunca se me olvida la fecha, era sábado 17 de agosto del 2019, y estoy yo muy angustiada, tenemos el Santísimo expuesto, yo me levanto para venirme, para irme para la casa,
Y yo viendo, yo no le quité la mirada y sentí la voz que desde allá que me dijo, no temas, yo te ayudo. Así. Ay, yo simplemente me volví a arrodillar y me quedé ahí hasta que ya lo reservaron porque no me pude ir. Y el que diga que el Señor no le habla, que tenemos que tener un corazón dispuesto, hermano, para escucharlo. Así Porque si es. el padre el otro día dijo, a mí nunca Dios me ha hablado, yo por dentro, pues a mí sí. Y no se lo voy a decir porque no me lo va a creer, ¿verdad? Pero a mí sí, a mí Dios me habló porque, y que se complementara con lo que me dijo esa señora, ¿verdad? Entonces, digo, porque esa señora, la que me mandó donde esta bruja para que me dijera qué me estaba pasando, porque no me mandó con Adrián, porque me mandó allá donde la otra, ¿verdad? Y entonces, bueno, ese es el punto que para mí no me da pena contarlo porque el Señor ahí empezó a hacer la obra en mí. Al otro día me trajo y aquí estoy, ya cumplí 12 años. Ahora el 31 de mayo cumplí 12 años. Se vino la pandemia. Yo seguí viendo las misas por YouTube y hay tantas misas, horas santas y todo lo que se celebraba ahí, ver la iglesia vacía, ¿verdad? Solo el sacerdote dando la misa. Acá tuvimos el problema, el inconveniente que se nos contagió uno de los sacerdotes y falleció. Ya cumplió Mm, 3 años en este año. El padre, luego ahorita bueno, al menos yo me acabo de enterar que el párroco en ese momento estuvo también a punto de, que sí se contagió y él estuvo con mucho temor. Entonces hubo mucha restricción, mucho cuidado y la mayoría de las personas se fueron de la parroquia. Llegamos a un momento en que ya quedábamos ahí como unos cuantos y bueno, ya se restauró todo y ahora que ya se renovó todo, yo otra vez volví a estar asistiendo a las misas todos los días. En la medida en que no falte, yo ahí ok. estoy todos los días y aquí estoy. Ya Mi el Señor me hermana, ha permitido. mi hermana, déjame te interrumpo un poquito. Ujú, Eh, vamos a regresarnos un poquito al principio. En una partecita me habías comentado que cuando visitas la iglesia protestante y escuchas a lo que tú mencionaste, la palabra de Dios, el Evangelio, y tú recibes a Jesús en tu corazón, pero también mencionas que tuviste algunos desacuerdos con tus familiares. Creo que hermanas me dijiste o tu mamá, sí, algo así, sí. porque todos eran católicos, ¿no? ¿Y Bueno, a qué se deben esos desacuerdos? ¿Qué pasó ahí en esa parte? como mi hermana, ella es mayor, un año que yo, y mi mamá, que son como católicos, nada más de nombre, diría yo. Hasta la fecha, bueno, mi hermana, ella nunca se ha separado de la iglesia, ella siempre ha estado desde, no sé desde cuándo, desde siempre, ella nunca se ha separado de la iglesia católica, siempre ha sido fiel de estar yendo, ya si no fue por alguna o por otra razón que se salió de sus manos, porque tuvo una cita médica o qué sé yo, que no llegó, pero ella siempre ha estado constante. Entonces me la eché de enemiga, así, pero fue algo terrible. Y me decía cosas que ya yo ni me acuerdo. Y mi mamá también, mi mamá no me dejaba ir a la iglesia. De hecho que, uy, un día venía y venían en un carro de los hermanos allá de la comunidad que venía y para que mi mamá vea, yo no sé si es el diablo o quién, pero es increíble porque vengo y le digo, no me dejen al frente para que mi mamá no me vea. Y me deja como a los 100 metros y cuando voy viendo a mi mamá diagonal donde yo me bajé y simplemente me vio. Yo nada más me fui para la casa, le dije, Señor, que mi mamá me diga que por esta me la perdonan, que mi mamá me diga que por esta vez me la perdona, que aunque la próxima no. Yo digo que Dios está en todo lugar y en todo momento, y lo único es que nosotros no sabemos cómo entrarnos en Él y Él en nosotros, de que nos escucha, porque allá también Él escucha, lo único es que, bueno, ahorita entramos en ese detalle. Resulta que ya mi mamá subió a la casa y me dice, pero así enojadísima, por esta vez se la voy a perdonar, pero la próxima no. Y yo, Señor mío, bueno, ahí me la perdonó, no me regañó, pero si a ella no le gustaba que yo me fuera, yo me iba a escondidas, ya en un momento como muy cansada de que ella no me dejaba ir. Yo estoy hablando ahorita de la zona de Tucurrique, de Cartago, Cartago es una, ¿cómo se llama? No es capital, antes fue capital, la capital de San José, luego ya está, bueno, yo eso lo conozco por historia, de la provincia de Cartago, y adentrándose allá, como dicen por acá, está el campo que se llama Tucurrique, y yo me vine para acá, lo que llamamos nosotros aquí en Costa Rica, me vine para la ciudad, como las novelas aquellas, ¿verdad? En la campesina que se vino para la ciudad. Me vine a estudiar,
con el propósito de poder tener la libertad para ir a las iglesias. Pero ya uno cuando se siente sueltito, ya como que a veces voy, a veces no voy, porque allá iba porque por la presión de que mi mamá no me dejaba ir, entonces yo me iba. Cuando me vine para acá, ya tenía que desplazarme como un poquito, ya no me quedaba tan cerca, entonces me era como un poquito más difícil estar asistiendo, pero siempre aquella, Dios libre poner una emisora evangélica en la casa, que mi mamá inmediatamente me la quitaba en aquellos tiempos que no había internet, que era puro radio y televisión. Bueno, siempre tuve ese percance, ¿verdad? Con mi mamá y mi hermano. Mi hermano, el que me sigue a mí, sí se hizo evangélico, pero igual ahí está, él no se mete ni dice nada. Sí, no me gusta cuando habla algo de la Iglesia Católica, porque de esto me dijo algo y le respondí de una manera no grosera, pero era de la Virgen y ahí le respondí, pero yo sentí que la Virgen me dijo que no me va que no me va a defender, ¿verdad? Por lo que él me estaba diciendo. Hay que saberles entrar para que uno no entre en controversia. Pero en sí tuve muchos problemitas y estuve bastante tiempo, pero ya en eso después, como ya me vine para acá, yo no estaba en la casa de mi mamá, entonces ya yo tenía la libertad de ir o no ir o hacer de mi vida como yo quisiera, ¿verdad? De la manera como yo quisiera. Mi Y en ese hermana, tiempo, mi hermana, entonces, ujú, sabemos que eras muy joven, obviamente, tenías escasos ujú, 18 años cuando dejas la Iglesia Católica. Entonces, pues realmente preguntarte qué tipo de conocimiento tenías respecto a tu fe, pues creo que es más que obvio que no conocías tu fe, ¿no? A pesar de que estuviste ahí, pues los primeros 18 años, pues realmente ahora que ya conoces más, pues en retrospectiva puedes ver, dices, wow, lo que dejé atrás por muchos años, ¿no? Pero en su momento, tu desconocimiento te lleva a fácilmente a visitar una iglesia protestante, te invitaron. Ahora, ¿qué fue lo que se te hizo atractivo a ti? ¿Por qué tú querías ir a la iglesia protestante y no sentías ninguna culpa en lo absoluto de haber dejado la iglesia católica? ¿Era para ti tan fácil como quizás ir a otra iglesia y listo, no pasa nada? ¿Qué era realmente lo que te llamaba la atención? ¿Qué te atraía de la iglesia protestante? sí, ese es el problema en que entramos todos los que somos católicos en esa línea, cuando no tenemos una formación. Como me dijo esta señora, lo que pasa es que usted no conoce la doctrina católica y eso es lo que nos pasa. Entonces, ¿qué es lo que decimos? No me gusta. A menos en la casa de mi mamá es el bautismo, primera comunión, la confirma y ahora sí el pollito ya se puede defender solo y haga lo que quiera. Usted quiere, si va a misa y si quiere no va a misa. Entonces esa fue la enseñanza. Hasta la fecha lo veo con mi hermana. Mi otra hermana sí los trató como de llevarlos, pero ya cuando tomaron decisión ya también tampoco. Es que qué increíble, porque yo digo, ¿por qué cuesta tanto estar en Dios y lo mejor que nos puede suceder es estar en Dios? Entonces resulta que en la casa de mi mamá, más bien, si yo hablo, aún siendo católica, si yo pongo mucho alguna misa y una hora santa, ya mi mamá me dice que si no me canso de estar escuchando tanto, yo puedo pasar escuchando 5 misas diferentes con diferentes sacerdotes y cada uno me deleita en su palabra porque no todos predican lo mismo, pero es la misma palabra. Y me deleito escuchando. Si quiero escuchar un montón de horas santas en el mismo día, yo no me canso. Y yo en la casa de mi mamá no puedo hacer eso, no tengo esa libertad, a pesar de que son católicos, pero como le digo, católicos de nombre. Un día le dije a mi mamá, no sé, algo me dijo, entonces me dice, ah, no, un rosario por día y una misa cada 8 días y por tele. Entonces imagínense la calidad de lo que a uno le pueden enseñar, sin criticarlo de una manera deshonrosa, pero de ahí vengo. Entonces cuando yo me hice evangélica, yo iba a una iglesia católica, a la misa, por cierto, que hay aquí a la catedral, en ese tiempo que tenía 16, 17 años, yo me quedaba en una misa completa de lo más aburrido posible cuando iba con mi hermana. Si yo decidía ir sola un domingo a la misa, yo me sentaba y al ratito yo me tenía que levantar y me iba. Yo nunca me quedé en una misa, nunca. Y si el padre ya había empezado, yo me levantaba y me iba. No sé cuál era la razón por qué yo no me podía quedar en una iglesia católica. Yo me quedaba casi que obligada cuando iba con mi hermana, porque no me hubiera dejado que me levantara y me fuera. Escuchaba el sermón, el padre daba, ya terminaba lo mismo que uno ve ahorita, lamentablemente. El padre se va a hacer la consagración y hay mucha distracción de las personas. Ahora es el celular y hablando y un montón de cosas, distracciones. Y yo me pongo y yo, Dios mío, perdónalos porque en realidad no saben lo que hacen porque yo era una de esas y yo no los puedo criticar porque yo me pongo en ese zapato. Yo fui una de esas. Uy, qué aburrido. Y yo no sabía ni lo que el padre estaba haciendo ahí en el altar. Yo no sabía qué estaba haciendo. Entonces para mí era aburridísimo. Y cuando me invitaron, ya empiezo a leer la Biblia, empecé con Génesis y ya ahí ahondando.
Lo único es que nosotros no podemos decir que da lo mismo ir a una iglesia evangélica que ir a una iglesia católica, jamás ni nunca, ahí sí que no. Porque a mí me enseñaron un Dios y en esta me enseñaron otro Dios siendo el mismo. Yo puse un ejemplo el otro día cuando estaba en una de las formaciones y comenté algo que me sucedió con mi papá. Yo vengo de una familia disfuncional como un montón. Mis padres eran de pleitos y pleitos y pleitos. Yo no tenía mucho trato con mi papá, aunque él estaba en la casa. Luego que me vine para acá, ya perdí así como el estarlo viendo, porque ya de repente iba a la casa de mi mamá y mi papá no estaba, entonces yo perdí mucho de hecho, cuando lo perdí, pues esa fue la parte que más me dolió, de no haber compartido mucho, de no haber compartido con él en realidad. Resulta que yo llamaba a mi mamá por teléfono y yo le preguntaba por mi papá, y ella siempre me hablaba mal de mi papá, hasta que un día tomé la decisión y dije, no le voy a volver a preguntar a mami por papi, mejor. Prefiero que no me diga nada antes que me diga las cosas que me dice. Cuando papi se enfermó, le cortaron un dedito del dedo de un pie. Yo tuve la oportunidad de comer, de estar en ese tiempo me fui para la casa de mi mamá por 2 meses y medio. Compartí un poco con mi papá pero antes de eso ya yo había entrado en una comunicación con él, ya nos hablábamos por teléfono, en eso entraron los celulares, entonces ya nos hablábamos por teléfono, compartía con él, yo hablaba con mi papá y en un momento yo dije, lo dije de esta manera, lo voy a decir de esta manera, yo sé que es incorrecta, pero lo dije de esta manera. Este no es el papi que mami me ha mostrado siempre, que ella me ha hablado. Este es otro papi, o sea, este yo no lo conozco, es otro completamente. Entonces yo le comenté eso a esta hermana y me dice, exactamente, eso es porque yo asocié mi relación con mi papá, el que mi mamá me hablaba, con el papá que yo conocí cuando yo lo empecé a tratar, eran dos papás diferentes. Ese es Dios. Allá me hablaban del papá que mi mamá me hablaba, de una manera completamente, el Dios castigador, que todo es pecado, que si usted hace algo malo, Dios la castiga. Entonces vive y usted tiene que vivir en el temor de Dios y es eso lo que no, eso era lo que a mí me enseñaban, vivir en el temor de Dios. Entonces ese temor a Dios, ese temor yo lo sentía con mi papá. No era miedo, sino que era un temor. No es esa confianza de abrirse. Y yo digo que vivir así con un Dios de esa manera, pues uno no llega muy lejos, ¿verdad? Yo no sé cómo hace en realidad. Cuando yo vine acá a la iglesia católica me enseñaron un Dios amoroso y no lo decimos hermano por hipocresía, porque es que así es real y lo tenemos que conocer. Un Dios amoroso, un Dios misericordioso, el Dios que todo lo perdona, Él nos ve y yo me pongo a pensar cómo nos ve Dios en nuestras acciones, sabiendo que Él es un Dios tan amoroso y lo que nosotros hacemos. Un día llegué del trabajo, trabajaba en otro lugar. Mientras me alistaba para ir a la misa a las 4, que en ese momento iba a las 4, era un sábado, estaba escuchando una misa del padre en Honduras, ahorita se me olvidó el nombre. Y lo que el padre estaba diciendo, no recuerdo qué era, pero yo dije, ay Dios mío, nosotros solo te traemos miserias y tú solo nos das misericordias. Y me vine con eso a la misa. Vengo a la misa y estoy con eso, ¿verdad? Dios mío, nosotros solo miserias y tú solo misericordia nos das. Ese día no recuerdo qué era lo que había y después de la misa hubo presentación del Santísimo. Creo que era un grupo que no sé qué era, el punto es que el padre se sienta en no arriba, el Santísimo está y abajito, después de las escaleras pusieron unas sillas así en línea y el padre se sentó al puro frente del Santísimo y yo me senté a la par de él para estar como más cerquita del Santísimo, como más al frente. Y el padre se fue y yo muy atrevida me senté en la silla de él porque estaba al puro frente del Santísimo. Y yo me le quedé viendo y yo le dije lo mismo que acaba de meditar. Nosotros solo te damos miserias, te damos cuitas, te damos basura. Y yo le dije, Señor, ¿qué haces tú con eso que nosotros te damos? Y lo sabe que me contestó así, pero literal me contestó, yo los deposito en el fondo del mar y me olvido de ellos. Eso me contestó. Y yo digo, nosotros andamos con nuestras miserias y se las entregamos y después, Señor, démelas, porque las voy a seguir cargando y andamos dándonos y dándonos con las miserias, ¿verdad? Y hoy escuchaba el padre Eide de Colombia hablando de que nosotros le entregamos las miserias a Dios y Él nos entrega misericordia, Él nos da misericordia porque es un Dios amoroso, lleno de bondad. Bueno,
Es que no hay palabras, hermano, cuando uno vive en la realidad de lo que Dios hace en nuestras vidas. Yo cuando le hablo aquí a la gente, yo le digo, usted tiene un poco de café sin azúcar y se lo toma, el que le gusta amargo le sabe rico. Pero si usted le pone azúcar, el azúcar le da sabor, pero el azúcar no se ve. Y ese es el Espíritu Santo en nuestras vidas, no se ve, pero nos da sabor. Que la persona cuando nos habla, cuando nosotros le hablamos, que se pueda sentir la presencia del Espíritu Santo. Porque si nosotros no vivimos una vida en fe para poderle hablar a las personas y que las personas vengan y se acerquen, personas que andan, sí es cierto, hay muchas personas que no les gusta, yo era una de esas, a mí no me gustaba que me hablaran de Dios. De hecho, que a los 16 años que visitaba a mi papá, una amiga de él que era evangélica de toda la vida, esa señora solo me hablaba de Jesús y de Jesús y de Jesús y era un Jesús desconocido que yo no conocía, a mí me aburría. Y un día dije, ay, me dice la señora, tenga, llévese esto y léalo y cuando viene le pregunto. Y yo toda arrogante lo eché en un basurero y hice así, lo tiré en un basurero y dije, de esa señora yo no vuelvo. Resulta que no volví, pero cuando volví ya era evangélica. Y de Mm. hecho que hice el voto de aceptar a Cristo como Señor y Salvador de mi vida en la iglesia de ella. Después de eso no volví más donde ella, hasta la fecha, no sé si estará viva o no. Y yo digo, vea lo que hace Dios, o sea, los caminos que nosotros vamos y cuando Él nos está esperando. Cuando yo ya llegué aquí a la católica, ya tenía unos días de estar y salí de la parroquia y me voy por el frente y vuelvo a ver hacia el fondo donde está el sagrario, me sentí exactamente como la hija pródiga. Yo dije, Dios mío, esta es la hija pródiga. Así me sentí exactamente. Mm. Y Él calza nuestros pies, nos pone el anillo, nos pone hasta una corona. Y ahí estamos, hermano, pero tenemos, yo le dije, yo hice un voto con el Señor. Y a cada rato se lo digo, yo sé que Él no lo va a olvidar, pero yo tengo que estarme recordando. Yo le dije, Señor, el día que yo ponga, que levante un pie simplemente para salirme de ti, ese día yo, mi pie no ha caído en el suelo cuando yo caigo muerta, porque yo prefiero estar muerta que separada de ti. Así prefiero no vivir. Si yo me voy a salir de Dios, yo prefiero morirme. Pero estar sin Dios no le veo sentido. Porque como nos dice el Padre, y eso es lo que tenemos que vivir, con Dios todo y sin Él nada, ¿verdad? Que es con Él. Con Él y con Él siempre. Y de Amén. el punto aquí es seguir orando, intercediendo por la familia, ¿verdad? Porque yo tengo un hermanito que se nos fue en octubre, cumplió un año. Él andaba en sus vicios y se enfermó y Dios es tan misericordioso, hermano, que yo le pedía, Señor, como nosotros no somos, como dice Jesucristo, profetas en nuestra tierra, yo le pedí que por favor le mandara una persona de él que le hablara de él, y que no es a cualquier persona. Y le pedí, Señor, mándale a mi hermano una persona de ti que le hable de ti para que él te conozca, para que él te reciba. Y cuando me di cuenta estaba hablando con una prima. Esa muchacha lo llevó ya enfermito, lo llevó a la misa, nos lo llevó a confesarse y él todo feliz que se iba a ir a confesar. Recibió la hostia por quién sabe cuántos años que no la había recibido y ni confesarse. Me dice, imagínese cómo estoy, si nunca me he ido a confesar, me decía. Bueno, muy feliz cuando se fue a confesar, le hicieron la unción de los enfermos 2 veces, porque en ese tiempo ya era Semana Santa, y antes de Semana Santa el padre lo ungió el día que fue a confesarse, y él feliz, y para la gracia de Dios, el día que mi hermano se nos fue, el padre llegó unas horitas antes, ya, y no le hizo la unción porque no hubo tiempo de avisarle para que llevara, pero en la gracia que el Señor le permitió irse y que lo conociera y que estuviera en la gracia, ¿verdad? De haberse confesado, recibir la comunión, la unción de los enfermos. Y en ese momento yo digo que es lo más triste porque vivir en Dios y tener oportunidad de estar viviendo en Él, que no vivir ese momento, ¿verdad? Que lo conozco y me tengo que ir. Pero yo le decía, Señor, si mi hermano se va a sanar, que sea para que dé testimonio, pero Mm. que no sea para volver atrás. Porque qué Ujú. triste sería que lo sanes y que él vuelva atrás y vuelva otra vez en su mundo. Porque hasta que uno no tenga esa convicción, ¿verdad? De dejar el pecado, que el Así pecado es. nos arrastra, y siempre estar pues orando por la familia y orando por muchas personas también, ¿verdad? Que no lo conocen y que lo desprecian, porque cuántos van a la misa y lo desprecian, ¿verdad? En su comportamiento, hermano. Ahora, mi hermana, ¿por qué crees tú entonces que muchos católicos se van con el protestantismo? ¿Qué crees tú que les llama la atención? ¿O qué es lo que al mismo tiempo estamos haciendo mal como católicos? ¿Qué pudieras decirnos?
Yo no le echo la culpa a la Iglesia Católica, yo digo que es por falta de conocimiento. Lo mismo que me pasó a mí, como me dice esa señora, no conocemos la doctrina católica. Y yo no entiendo por qué hay personas, inclusive aquí me llegó un señor diciéndome el otro día que la esposa era hasta ministra de la comunión y por X razones se fue. Entonces ahí no hay madurez espiritual, ahí no estamos siguiendo al Señor, estamos ahí sirviendo para que nos den las gracias y para que nos agradezcan y nosotros no le servimos a Dios para eso. O sea, si nos dieron las gracias, qué dicha, y si no también, porque no estamos para que nos den a Jesucristo. Yo creo que lo que Jesucristo vivió, yo creo que nadie le dijo gracias ahí cuando estaba derramando la sangre, nada más de todo lo que le hicieron y se burlaron de él. Imagínense, si lo hicieron con él, que no, como dijo él, si esto lo hacen con el leño verde, que no harán con el leño seco. ¿Cómo fue que dijo? Al revés. Si esto lo hicieron con el leño verde, que no harán con el leño seco. Ujú. Porque nosotros simplemente, si una persona se va de la iglesia católica, es porque no conoce la doctrina y no ha llegado a tener ese encuentro verdadero con el Señor. ¿Qué es aquí, hermano? Saber que el Señor está presente en la hostia consagrada, porque a mí lo que me enamoró ay, fue saber que Él está ahí presente y el Santísimo, saber que Él está ahí presente y que lo podemos ver, porque lo podemos ver, hermano, estamos viendo ahí una hostia consagrada, pero ahí está Él, Ujú. y en el otro lado, y le dan a uno un pedacito de galleta soda, un pedacito de pan que hizo la esposa del pastor, y nosotros nos decían que era un simbolismo. Entonces, ¿qué pasó cuando, bueno, cuando yo vine a la iglesia católica, para mí era la Santa Cena y un simbolismo, eso era lo que yo creía, hasta que a mí nadie me dijo que era la hostia consagrada, nadie me dijo que era, y el mismo Señor se fue manifestando. A Mm, mí en un momento, recibiendo la comunión, a mí me supo a sangre, mm. yo me la puse, antes yo me la pegué al paladar, y a mí me supo a sangre, yo sentí como cuando uno se rompe y le sale un poquito de sangre, yo me quedé ahí saboreándola, y yo me ataco a llorar, yo me ataco a llorar cuando yo recibo al Señor, Mm. porque sentirlo a Él vivo era que nos estamos comiendo, lo estamos cenando. Cuando yo pienso en el Hijo pródigo, Él nos invita todos los días a esa fiesta, hermano, a esa fiesta que el papá del Hijo pródigo le celebró, y esa fiesta es todos los días estar en la Eucaristía, con el mejor cordero, con el mejor becerro que el papá mató para hacerle la fiesta a su hijo. Y yo eso lo asocio con ir a la misa todos los días. Es un banquete celestial. De hecho, que ahí escribí algo, me lo puso el Señor, el Espíritu Santo en la fiesta del Sagrado Corazón el año pasado. Si usted me permite, se lo podría mandar ahí por correo para que lo tenga. Algo muy bello que el Señor, que el Espíritu Santo, y hasta que no lo escribí, no me quedé tranquila con la fiesta que uno celebra en una hostia consagrada y en la Eucaristía. Entonces yo digo que es por falta de conocimiento. Simplemente es eso, por falta de conocimiento. Y muchos, porque se fijan en lo que hace el sacerdote y lo que hacen los demás y no están fijando en verdaderamente en dónde tienen que poner la mirada. Y hasta que no haya ese encuentro, como nos dice el Padre, es meterlo y hacernos uno, ¿verdad? Y un enlace con Él, porque separados de Él, así como a medias, yo no sé cómo vive uno así verdaderamente, porque así no, la vida no tiene ninguna razón de ser. Si Y estamos ahora, mi viviendo. hermana, comparando tu fe ahora con tu fe antes como protestante, a lo que nos cuentas, tenías un gran vacío en tu vida, al punto que no querías ni siquiera seguir viviendo, ¿correcto? Y vienes a encontrar esa llenura de regreso a casa, en la iglesia católica, Así, lo cual es algo digno de admirar también, porque decimos una y otra vez, los católicos de verdad tenemos la plenitud de la fe. sí, Y es triste que muchos hermanos, como bien te pasó a ti, como mucha gente les pasa, fácilmente se van, porque no conocen lo que tienen, ese tesoro tan bello, ¿no? Que nos ha dejado sí, nuestro Señor Jesucristo en su santa iglesia, y lo abandonamos, lo tiramos a la basura. Ahora, pues tú te fuiste, obviamente eras muy joven, no conocías, entras a lo que es el movimiento protestante por muchos años, pero también ahí podemos decir que no hay garantías, porque hay muchas personas que dicen, oh, deja la iglesia católica y vente al protestantismo y acá vas a ser salvo, acá tenemos la plenitud de la fe, pero podemos ver que el protestante también sufre, independientemente en la denominación en la que esté, porque ese es el cuento también que nos venden, que el ujú, protestante está fuerte en su fe, que el protestante es santo, que el protestante no anda cometiendo faltas, pecados, como que viven una vida pues
entre comillas, más justa, ¿no? Que el católico, es el cuento que nos venden. Pero día tras día nos damos cuenta que el mismo protestante cuando se abre, dice, oye, caramba, yo era protestante, yo oraba, leí la Biblia, pero también cometía faltas, también tenía vacíos en mi vida, sentía que algo me faltaba. Y creo que eso también fue lo que te pasó a ti, porque puedo ver que también ya como evangélica, como protestante, a pesar de que fuiste protestante o anduviste con los hermanos protestantes por muchos años, las situaciones que estabas viviendo, ratos difíciles, te conllevan también a buscar cosas que no se recomienda a nadie, ni al católico ni al protestante, que ande uno visitando personas que les gusta supuestamente invocar, ¿no? Ciertos espíritus chocarreros, no sé, una supuesta limpia, una supuesta limpieza, que eso es brujería, ¿no? Ujú, ujú. Y tanto el católico como el protestante le gusta a veces jugar con eso es jugar con fuego, ¿no? Entonces también tú, por todo eso que estabas viviendo, pues tomaste este mal consejo, pero en medio de todo, mira qué interesante cómo Dios también trabaja. Dios a Sí, veces nos sorprende y Dios te encuentra a veces en el lugar que menos te lo esperas. O sea, cada quien tiene un sí, testimonio único, cada quien tiene un caminar único y ahí se encuentra Dios con nosotros. Y mira cómo fue que Dios se encontró contigo, mi hermana. O sea, ¿quién iba a pensar que una persona de esta índole, ¿no? Personas que les gusta la magia, ¿no? Ese tipo de cosas, invocar espíritus y disque hacer limpiezas. Y mira cómo esa persona te dijo a ti, tú lo que necesitas es Dios en tu vida. Y eso te fue sí, llevando poco a poco a encontrarte con Cristo Eucaristía. Y porque en tu caso no fue como que escuchaste a algún apologeta, leíste algún libro, no sé, esta literatura que hay muchos que nos ha ayudado, o algún video, ¿no? De alguien, algún teólogo por ahí que habló y dijiste, wow, yo estoy mal. No, a ti quien te trajo a casa fue el Señor mismo y él sí, mismo se fue claro, manifestando. sí, Llegaste a la parroquia, ni sabías realmente en qué hora te encontrabas. Sabías en el lugar donde estabas, pero no sabías qué estaba pasando ahí, ¿no? Y tienes ese sí, encuentro con Cristo Eucaristía en el Santísimo y todas estas manifestaciones tan hermosas que te han sucedido y puedo ver cómo Dios trabaja de manera diferente y única en la vida de las personas. También recordé brevemente mientras tú decías esta historia, porque va a sonar extraño para muchas personas, pero estaba recordando una, una historia del Antiguo Testamento de Samuel, el profeta Samuel, y Saúl, que fue el primer rey de Israel, y ujú, cómo también ujú, Saúl cayó en esa desesperación, ¿no? Y tuvo incluso que ir a ver a una bruja, a una ujú, medium, ¿no? ujú, ujú. Porque él quería hablar con Samuel, que ya Samuel había partido, ¿no? Y cómo también Dios permitió esto que también estaba penado por la misma ley de Dios, ir a platicar o a pedirle a los mediums, ¿no? Que hicieran ese tipo de intervención con personas del más allá en este sentido, ¿no? Pero cómo Dios permite, ¿no? Cosas como estas y se manifiesta Samuel, ¿no? Y habla, tiene ese diálogo con Saúl. Entonces puedo también yo más o menos, ¿no? De alguna manera similar recordar esta historia con lo que tú nos estás contando, de cómo en medio de esas, vamos a llamarle chuecuras, ¿no? Ujú, Esas ujú. chuecuras, Dios endereza los caminos, ¿no? Sí, Y qué hermoso, mi hermana, de cómo te ha traído a casa. Entonces, pues realmente al tener tú los sacramentos desde muy pequeña, el bautismo, la primera comunión, la confirmación, pues tú realmente, vamos a decir que pues tenías los sacramentos de la Iglesia Católica, básicamente te alejaste de la Iglesia ujú, por mucho tiempo, ujú. anduviste en el mundo protestante, pero Dios te trajo de regreso a casa. Entonces, la reintegración a la Iglesia para ti me imagino que fue en cuanto al proceso algo no muy complicado, ¿no? Porque ya traías los sacramentos, solamente había que volver a ir a la reconciliación, Ah, ¿correcto? exacto, sí, sí. Y mi hermana, esa vez que fuiste a la reconciliación, ¿cómo te sentiste después de tantos años? Porque la costumbre del sacerdote es preguntarte cuándo fue tu última confesión, ¿qué le dijiste?
Bueno, la primera vez que fui a confesarme fui ya ni recuerdo qué fue lo que le dije, pero sí, yo siento que me faltó, y ahí yo siento que ahí me faltó, porque a uno todavía como que le cuesta y a veces, como dijo un padre, el diablo nos pone a pecar y después de que nos vamos a ir a confesar, así que olvidemos nuestros pecados para que no los confesemos. Entonces a unos como que ciertas cositas se me fueron, pero sí hice ahí como un recorrido más que todo lo que había vivido, ¿verdad? En el ambiente donde estuve y, y no, ahorita no preciso qué fue lo que le dije, entonces ya en el camino, ya luego acá vine y así como muy imprudente, recuerdo que fui, el padre estaba haciendo, yo ni sabía que yo todavía la iglesia no la conocía, yo recuerdo que yo entré a un lugar y estaba el padre, yo no me sé confesar, y se echó una risa, pero ya él me conocía porque ya me había visto ahí en la renovación cuando yo le comenté, de hecho que él se echó una risa cuando yo le dije a Dios, Señor, tú sabes que la iglesia católica no me gusta, muy fresca se lo dije, y a la otra señora le dije lo mismo y ve lo que pasó. Entonces ya ahí fui haciendo, y conforme me iba recordando, ya ahí me iba confesando, ya iba poniendo, ya en ciertos momentos, ya ahí fui externando y el otro día le pregunté al padre si hay un pecado que uno no ha confesado y a uno se le olvida, y me dice, no, simplemente eh, dígaselo a Dios y luego viene y se confiesa. Entonces ahí en el proceso yo creo que siempre tenemos muchas cositas que ahí de repente, porque esto del Tao a mí se me había olvidado, yo no lo recordaba, no me pasó por la mente. Yo recuerdo que yo hice una ceremonia ahí media rara y esa parte yo no la he confesado. Ahora ya que la recordé, pues voy a tener que ir a confesarla porque uno no sabe qué cosas le pudieron haber atraído eso, porque son cosas que le están diciendo a uno y uno no entiende, con otro idioma, quién sabe llamando a quién. Y aquí lo bonito con respecto a lo que usted me decía, de que cómo Dios me trajo, era que fue él mismo, porque literal él fue el que me trajo. Si él me dijo, esta que está aquí, que yo, ¿a quién Dios le ha dicho eso? Busque usted a quién Dios le dijo, señalándole aquí, sacándole un hilo, porque yo sentí que me saqué como cuando uno saca un hilo de una carrucha, y esta que está aquí, ¿qué es? ¿Sabe por qué me lo dijo? Porque yo cuando hice el recorrido mental de todas las iglesias evangélicas, como yo no era católica y no me gustaba, yo, la iglesia católica simplemente por mi mente no pasó. Ujú. Y ve, y él estaba ahí atento, escuchándome, bueno, y así como, y bueno, ¿y está aquí, qué es? Entonces, para mí eso es impresionante, impresionante. Yo digo, yo creo que si usted escucha y busca personas a ver a quién Dios le ha dicho eso, y bueno, aquí estoy, y después, en el proceso, en el camino, me encuentro con Fernando Casanova. Mm. Con él fue que empecé ya a llevar a las enseñanzas de él, escuchando los testimonios de él, pero así por montones de veces, porque curiosamente, empezando a venir a la iglesia católica, me encuentro el testimonio de Fernando Casanova, pero lo escuché con mucha incredulidad, porque como que si el mundo supiera que yo estaba empezando nomás a venir a la iglesia católica y me ponen ese video, dije yo, no hombre, esos son justificaciones de los católicos, para que uno se haga católico, fue lo que dije yo, cuando escuché ese testimonio de Fernando Casanova. Fui a un retiro, estaba en una formación, fuimos a un retiro por acá cerca, nos hablaron de los ídolos y yo por dentro dije, esas son justificaciones de los católicos para que uno se lo crea. Y Dios, que siempre le da a uno por donde le tiene que dar, me encuentro un video saliendo nomás del retiro, eso fue domingo, y como esa misma semana, no sé, tal vez como jueves, me encuentro un video de Fernando Casanova hablando de los ídolos. Pregúnteme si había diferencia lo que escuché en el retiro con lo que dijo Fernando Casanova. Exactamente lo mismo. Y Fernando Casanova no estaba en ese retiro. Ujú. Entonces con él me fui como retroalimentando, porque como él es un ex evangelista, ¿cómo se llama? Pentecostés, tiene propiedad para hablar con el conocimiento de allá y con el conocimiento de acá. Entonces con él yo fui como reafirmándome, que lo que yo escuchaba acá y por eso yo le decía, Señor, si esto no me calza, yo estoy aquí porque tú me trajiste. Y entonces me puso a Fernando Casanova como para decirme, bueno, entienda que así es. Luego, allá en el proceso me encuentro con Fernando Casanova hablando de María, cuando me presentó a María, ya ahí empecé como a abrirme un poquito. Entonces, ¿cómo entré en María? Porque María no estaba en mi corazón. O sea, María del todo, allá la tratan, yo me pongo a pensar ahora, Dios mío, pero ¿qué tienen contra María si hablan más de María ellos que nosotros? Nosotros la tenemos, pero ellos solo hablan de ella y la ponen como la peor enemiga. Cuando yo empecé con María, como uno ve a las mujeres rezando y más en las mujeres, cuando yo empecé a venir en los primeros días, yo veía
a las mujeres así, arrodilladas, con esto así en la mano, y yo decía, ¿qué estarán haciendo? Yo veía un poco de mujeres arrodilladas con esto, y yo decía, ¿qué estarán haciendo y qué será eso? Porque yo no sabía qué era esto, y mucho menos saberlo usar. Además, yo ni siquiera me sabía persinar, a pesar de que el Padre Nuestro está en la Biblia, allá nunca lo utilizan porque como que se lo acreditaron a la Iglesia Católica. Gracias a Dios, como que es de nosotros. Y mucho menos el Ave María ni el Gloria ni nada. Yo no me sabía nada. Entonces ahí en el proceso fui aprendiendo. Y una muchacha, aquí la muchacha de la macroética de acá me enseñó cómo usar esto, porque yo no sabía ni qué era ni cómo se usa. Y después con María, escuchando hombres hablando de lo que María ha hecho en las vidas de ellos. Y yo mm, decía, María hizo eso con los hombres, de cómo los trajo a Cristo, cómo se presentó como la madre que ellos le pedían que fuera. Un día escuché un muchacho que dijo que él no tenía mamá y vino a una iglesia, vio una imagen de María y él llorando le dijo, bueno, María, si verdaderamente eres real, quiero que seas mi mamá. mm. Y empezó a contar el testimonio y a mí esos testimonios me empezaron a abrir el corazón hacia María. Y ahí fui, pero sí fue una parte que sí me costó. Y cuando iba a la coronilla de la Divina Misericordia, yo ni sabía que estaban rezando, pues yo ahí, había de coronilla, yo ahí llegaba. Yo no sabía qué era, pero yo llegaba. La primera coronilla fue después de Semana Santa del 2013, fue la primera. Y yo fui porque había coronilla, yo no sabía ni qué era, el padre estaba diciendo, yo ni entendía. Y cuando el padre dijo del Valle de Lágrimas, yo dije, pero nosotros no estamos viendo un Valle de Lágrimas, porque rezan eso. Entonces, como que no me calzó. Y ya después, rezándolo y rezándolo, ya lo entendí. Pero yo no sabía nada, yo no sabía nada, ni lo entendía, pero lo aceptaba porque yo, si Dios me trajo aquí, yo tengo que aceptar porque Él me trajo acá. Y yo le decía eso. Señor, yo no entiendo esto, pero estoy aquí porque tú me trajiste. Porque si yo hubiera venido por mi propia voluntad, yo no estaría acá. Porque esos son los retrocesos que uno se da, ¿verdad? De que no Ujú. entiende, no comprende y no me gusta. Pero pidámosle al Bien Señor dice, Todopoderoso, bien dice el padre Toro, ¿no? Una frase, un dicho que él usa comúnmente, dice, católico ignorante, futuro futuro protestante. protestante, exactamente. Hay que Sí, formarse. sí. Y mi hermana, por curiosidad, ya que mencionaste brevemente a Fernando Casanova y estas charlas que escuchabas, por curiosidad, desde Costa Rica, ¿cómo es que te encontraste con nuestro canal de Dios te salve? Porque, porque ando buscando los testimonios, que me encanta escuchar testimonios, porque es muy bonito estar escuchando testimonios, porque esos testimonios le ayudan a uno para su crecimiento. Pues en alguna vez lo abrí y ahí estaba escuchando. Y de hecho que un día estaba pensando, uy, yo a alguien escribí algo y no he revisado y me metí acá en la computadora porque en el teléfono como tengo bloqueado las notificaciones, porque es cantidad de notificaciones que llegan. Y le di ahí y me encontré que usted me había respondido hace como 2 semanas. Mm, Sí, se me había olvidado, estaba recordando, como que Dios me dice, vaya, revise, porque a mí se me olvidó. Yo dije, yo a alguien escribí algo y no he revisado las notificaciones. Y o sí, sea que ahí usted escuchó nuestro testimonio en algún momento. he estado escuchando testimonios, sí. Ahorita no los preciso, pero sí he estado escuchando testimonios de cuando Mm, estoy en la casa y que tengo como más tiempito, que está uno ahí mientras está haciendo ahí lo que está haciendo, está sí. escuchando y sí, Mm. ahí fue donde lo conocí. Pues mi hermana, pues agradezco mucho tu apoyo a la distancia. Te pido también a los que nos van a estar escuchando que nos ayuden compartiendo el canal, Sí, dándole me gusta, que es bien importante. Esta plataforma es una plataforma inteligente, no la manejan personas, es un sistema inteligente más que nada, que funciona, trabaja en base a las respuestas de las mismas personas. Por eso es que decimos dale me gusta para que también la plataforma reconozca que la persona disfrutó y lo que hace es seguirlo promoviendo. Si no le damos me gusta, pues la plataforma no lo promueve, así de sencillo. ujú, Entonces ujú, también para eso es importante compartirlo. También por allá, mi hermana, por tu comunidad, pues compartiendo el canal y suscribiéndose, que es bien, bien importante, porque entre ujú, más suscriptores seamos, pues el canal es más grande y mayor proyección también podemos tener. Así que, pues yo te agradezco a ti, mi hermana, a la distancia, ese apoyo que nos das. Al mismo tiempo también darte las gracias por tu tiempo, por tomarte, sé que tuvimos un poquito de problemas con la tecnología en un sí, principio, pero sí, bendito sea Dios que pudimos, pues, arreglarlo, y ahora, pues, tuvimos la oportunidad de escuchar este maravilloso testimonio de cómo, bueno, el Señor te encontró, ¿no? En esos sí, caminos quizás difíciles, pero bendito sea Dios que su misericordia es infinita, ¿no? Y se apiada.
de sus hijos, de sí, nosotros. Y ahora pues estás de regreso a casa. Ya tiene algunos años, pero de igual manera, mi hermana, bienvenida de regreso a la Iglesia Católica. siempre, todos los Y días es un día nuevo, hermanos, un día nuevo cada día. Sí. así es, mi hermanita. Entonces, no sé si ya para finalizar el testimonio, si algo que quisieras dejar acá, algún mensaje para nuestros hermanos católicos primordialmente, porque realmente estos testimonios pues son para nuestros hermanos católicos, para que se den Ujú. cuenta dónde están, ¿no? Que en la iglesia lo tenemos todo verdaderamente y que no hay necesidad de irse fuera de ella, pues no sé, Sí, buscando qué, las migajas, la zozobra, no, tenemos todo, todo el alimento en la sí, casa completo, y estamos. también por Ay, ahí de repente un hermano, se me va a acabar la batería, necesito irlo a cargar. Déjame para traer el cargador. okey, Así no, lo que le quería decir es que, bueno, primero, de tener al Señor en nuestro corazón, en nuestra vida, hacerlo uno, porque a mí de nada me vale ir a la misa, pero solamente ir por ir. La misa simplemente no significó nada, qué pereza, ese padre no me gusta, qué predicación, qué misa más larga. Entonces, evitar eso. Hermanos, si uno va a un estadio y ¿cómo se dice? Los gritos, el traje, todo lo que se dice, cuántas horas se pasan en un estadio viendo un partido o una novela y uno no quiere que eso se termine. Y porque ujú, cuando estamos en una misa, como dice el padre, me hacen así en el reloj, yo ni les tomo en cuenta, porque dice la misa no es negociable, la ujú, hora santa no es negociable, el Santo Rosario no es negociable, nos dice el padre. Y no es solamente el hecho de ir a la misa, o ir a una hora santa cada 8 días, y una misa cada 8 días, o una misa cada día, sino es tener ese encuentro, hermano, porque mientras no tengamos ese encuentro con el Señor, de saber a quién estoy adorando, a quién estoy alabando, a quién estoy sirviendo con mi vida, aunque no esté trabajando dentro de la parroquia, pero le trabajamos afuera, dando testimonio, ayudando a la gente que necesita. Y lo más importante es que se hagan uno con Dios. Y que en cada Eucaristía que reciban, Señor, soy una contigo, porque Jesucristo dice, Padre, haz que sean uno conmigo como yo soy uno contigo. Y cuando nos hacemos así, en el momento que recibimos la Santa Eucaristía, ujú, que nos hacemos uno con Él y uno con el Padre y uno con el Espíritu Santo. Pero hasta que uno no sienta, es que yo digo, Dios mío, yo no tengo palabras para expresar, porque en un momento yo me iba a hacer adventista. Estuve a unos pasos de hacerme adventista, ya hasta de irme a bautizar con los adventistas, pero yo estaba, ya en ese momento yo estaba muy desesperada, yo necesitaba algo diferente y a unos pasitos de que el Señor me rescatara, yo me iba a ser adventista. Gracias a Dios no me dio pelota porque llegamos y me bautiza porque yo me quiero ser adventista. Entonces, no es el hecho de una religión, porque ninguna religión nos va a salvar, es encontrarnos con el verdadero, con el que lo dio todo y que sea el verdadero, porque allá me hablaron de un Cristo que acá no me, o sea, yo no me encontré con el mismo Cristo allá que acá. Acá me mostraron, aquí tengo uno con este, ¿dónde lo pongo aquí para que lo vea? Con este. Y allá no tienen al Cristo, tienen una cruz vacía, porque yo decía cuando no era católica, pero ¿por qué los católicos tienen a un Cristo con la cruz y ya si la cruz está vacía? Pero ¿qué es lo que pasa? Que aunque una persona sea católica, ya se fue de la iglesia católica y no conoce el verdadero significado, ¿por qué lo tenemos en el crucifijo? Porque a mí me recuerda, la cruz está vacía, ¿cierto? Y también la tenemos vacía, porque a veces andamos una vacía, pero esta nos recuerda del sacrificio que Él hizo en la cruz por nosotros y que derramó su sangre preciosa. Y eso tiene, o sea, nosotros valemos eso. Entonces ujú. yo no entiendo y yo no comprendo por qué nos cuesta tanto abrir nuestro corazón. ¿Y cómo se abre el corazón? Dejándonos y depositándonos en Él y dejando que el Señor trabaje en nuestras vidas. ¿Cómo me sensibilizo a ese amor yendo a las misas y recibirlo en la Santa Eucaristía y estar arrodillados recibiéndolo en la Santa Eucaristía cada día y presentándonos ante el Santísimo y hablarle a Él y depositarle todo? Él nos escucha y de Así una es. persona que está tribulada, angustiada, con tantos temores, con tantas, como dice el Padre, si usted viene y lo deja, no se lo lleve, deje aquí lo que trae, el Señor se va con usted, pero deje su problema acá. Lo que pasa es que nos encanta mucho como darnos garrote, ¿verdad? Que tengo la carga y démela porque la necesito, como dice un Padre, y es depositar, vaciarnos, vaciarnos. Tenemos un balde con la boto y un baldecito con agua limpia, pero eso es lo que el Señor viene a hacer en nuestras vidas, vaciarnos de toda la basura, de todo lo que llevamos interno y dejarnos sanar, dejarnos sanar. Amén, mi hermana. Porque mientras no hagamos Amén, eso y mi hermana. vamos a una misa nada más por ir, ahí el Señor no trabaja. Entonces es vaciarnos, dejarnos Amén, mi hermana. llenar de Él. Hay que dejarse llenar por el Señor.
hay que capacitarse, ¿no? Y Sí, exacto. redescubrir nuestra fe. Para aquellos que están fríos, que están alejados de los sacramentos, pues redescubrir nuestra fe que es tan rica, ¿no? Y echar mano de la Sí, reconciliación para estar en gracia del Señor y poder también comulgar. Y bueno, simplemente pues disfrutar de exactamente. toda esta riqueza que el Señor nos ha dado. Pues mi Sí, hermana, yo te agradezco muchísimo el tiempo, gracias. Ya tenemos acá más de una hora escuchando tu bello testimonio, de verdad que te lo agradezco muchísimo que te hayas tomado pues este tiempo y a pesar de las dificultades con la tecnología que tuvimos, pues gracias a Dios lo pudimos hacer. Entonces simplemente recordar a los hermanos que nos apoyen difundiendo este testimonio, dándole me gusta y suscribiéndose a nuestro canal. Te mando un abrazo a la distancia, mi hermana. Yo me voy a despedir como siempre lo hago. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes y que reine en cada uno de sus corazones. Dios te salve. amén. Bendiciones, mi Dios hermana. te salve. Bendiciones, hermano. Bendiciones. Buenas noches.